La presentación de hoy, como ustedes vieron, es una presentación específicamente sobre el formato PDF. El objetivo de esta presentación es que tengamos una visión clara de todas las posibilidades que tiene este formato. Como muchas de las aplicaciones y muchas de las diferentes tecnologías con las cuales nosotros podamos trabajar día a día, es muy común que nos enfoquemos en un aspecto específico de la aplicación o de la tecnología. Esto se ve muy claro en aplicaciones que tienen muchísimas funciones, como por ejemplo en Photoshop. Hay personas que trabajan todos los días de, no sé, de 8 de la mañana a 5 de la tarde, incluso hay personas que trabajan mucho más todavía, solamente con una aplicación como Photoshop, pero en un campo muy específico de la aplicación, de manera que aunque trabajen 24 horas al día con esta aplicación, pues nunca van a conocer todas las diferentes posibilidades, primero porque están muy enfocados en un aspecto específico y segundo, pues porque la aplicación tiene múltiples usos, tiene muchísimas herramientas, etcétera. Entonces, algo muy similar pasa con el concepto de los archivos PDFs. Los archivos PDF, si bien iniciaron con un concepto bastante simple en realidad, que era básicamente reemplazar la documentación física, la verdad es que a medida que fue evolucionando este formato, se le fueron encontrando y se fueron desarrollando más aplicaciones al mismo. Entonces actualmente nosotros podemos utilizar este formato para muchísimas cosas. Podemos utilizar ese formato como fue desarrollado pues para reemplazar toda la documentación física que se puede encontrar día a día o que se puede manejar día a día en una oficina. Se puede utilizar también para compartir archivos de forma segura en entornos de diseño e impresión, por ejemplo. Pero también actualmente este formato es el formato preferido con el cual nosotros podemos asegurar nuestros documentos y realizar flujos de seguridad y de autenticación de estos documentos utilizando, entre otros aspectos, las firmas digitales. Entonces, nuevamente lo que vamos a hacer el día de hoy es conocer todo el espectro de posibilidades que tiene el formato. Probablemente no podamos enfocarnos específicamente en uno de estos aspectos en particular. Probablemente posteriormente se pueda programar una charla para aspectos puntuales pues, del formato. Mi nombre es Marlon Ceballos, yo soy Adobe Community Professional y mi trabajo básicamente es realizar consultoría y capacitación en diferentes aplicaciones y tecnologías de Adobe. Pueden estar en contacto con la página de Facebook que ustedes ven en la parte inferior del logo de Community Professional. Y trabajo o dirijo una compañía que se llama Expert, donde hacemos capacitación y consultoría, aunque últimamente estamos muy enfocados a cursos online, en cursos en video. Si están interesados, en la parte inferior izquierda de este slide hay una URL que es expert.video, donde pueden ver todos los cursos que tenemos disponibles. Bueno, vamos a empezar entonces con unos pocos slides donde yo quiero mostrar unos conceptos fundamentales del formato para que luego sí empecemos a mostrar de forma práctica todo lo que está incluido pues en esta sesión. Entonces, PDF, como seguramente ustedes ya saben, quiere decir Portable Document Format, es decir, formato de documento portable, lo que quiere decir que es un formato que se puede trasladar y se puede portar a diferentes computadores, a diferentes sistemas operativos, a diferentes plataformas, etcétera, todo esto de forma segura. Y cuando hablamos de forma segura, es que se mantenga la estructura del documento por una parte, y por otra parte que si queremos asegurar la estructura de ese documento lo podamos hacer, y que si queremos asegurar el hecho de que no se vea comprometido el contenido de ese documento, entonces también eso lo podamos asegurar. Es un formato ya bastante antiguo, se empezó a desarrollar desde 1991, como les decía, enfocado en un concepto que de hecho actualmente está muy, muy en boga, que es la oficina paperless, es decir, que nosotros no tengamos que utilizar ningún tipo de papel físico dentro de nuestros flujos de trabajo de oficina o incluso en nuestros propios hogares. Si quieren ver toda la historia que ha tenido el formato y las características de este formato, en la parte inferior de este slide ven una URL. Si ingresan a esa URL, pues van a ver toda la información correspondiente. Ahora, ¿para qué sirve el formato PDF o los archivos PDFs? Los archivos PDFs, primero que todo, no están pensados como un formato de creación de archivos. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer un diseño no vamos a pensar en crear ese diseño directamente en formato PDF. Este formato en realidad es un formato que está orientado, fue orientado desde el inicio como un formato de intercambio de archivos, es decir,
que independientemente de la aplicación o del sistema desde el cual nosotros generemos un archivo propietario, cuando hablo de un archivo propietario es, por ejemplo, el archivo de Photoshop, es un formato propietario tanto de la aplicación como formato propietario de Adobe. Y así, si alguna empresa, por ejemplo, desarrolla un sistema de gestión documental, normalmente los formatos con los cuales se generaban los documentos de estos sistemas, pues eran formatos propietarios que no eran compatibles con otros sistemas diferentes. Entonces, dada esa multiplicidad de formatos con diferentes estructuras y con problemas de incompatibilidades, el formato PDF es un formato que elimina, de hecho, ese tipo de problemas porque no importa la aplicación, el sistema o el flujo de trabajo con el cual nosotros estemos utilizando, simplemente lo que hacemos es exportar a este formato PDF como un formato seguro que nos va a permitir intercambiar ese formato con diferentes usuarios, sistemas, computadores, etcétera. Algo bastante importante de este formato actualmente es que existen diferentes estándares para usos muy particulares. Es decir, si nosotros vamos a trabajar, por ejemplo, en diseño, en preprensa, es decir, en artes gráficas, entonces existen unos estándares que de hecho actualmente ya son estándares ISOs que nos aseguran o nos pueden guiar para crear un archivo que no vaya a generarnos ningún tipo de inconveniente, es decir, un archivo estandarizado que pueda, por ejemplo, mandarse a imprimir a cualquier sistema de impresión independientemente de la marca de este sistema. Igual, por ejemplo, si nosotros trabajamos en archivística, entonces existe ya un estándar de este formato que nos asegura que si creamos este archivo PDF utilizando este formato, entonces cumple con todas las características específicas de este flujo de trabajo de archivística. Y así sucesivamente se han empezado a desarrollar muchos estándares diferentes. Por ejemplo, para arquitectura existe un formato específico, etcétera, etcétera. Características del formato. Sé que parte de esta información seguramente ustedes ya la conocen porque, como les decía, el formato PDF es un formato muy antiguo, pero quiero por lo menos exponer las características a mi juicio que son más relevantes o más interesantes. Primero, que es un formato que se puede crear actualmente desde cualquier tipo de aplicación. Cualquier aplicación que ustedes tengan instalada en su computador tiene de una u otra forma la manera de exportar a formato PDF, ya sea con un filtro de exportación de la misma aplicación o con un filtro de exportación del sistema operativo, o si tienen instalado Acrobat dentro de su computador, pues va a ser mucho más simple todavía, etcétera. Siempre va a haber una forma de exportar o de convertir a formato PDF. La estructura del documento original siempre se va a mantener. Esto, aunque cada vez es menos común este problema, pero si alguno de ustedes trabajó en diseño, por ejemplo, hace, qué sé yo, 10 o 15 años, seguramente se acordarán de todos los inconvenientes que existían cuando generábamos o cuando creábamos un archivo en cualquier tipo de aplicación. Por ejemplo, supongan Illustrator, aun cuando existían simplemente cambios de sistema operativo. Por ejemplo, si creábamos un archivo para Windows, se suponía que ese mismo archivo, si lo pasábamos a Mac, pues con la misma aplicación de Illustrator y la misma versión no tendríamos ningún problema. Sin embargo, en las primeras versiones de estas aplicaciones sí existían esos inconvenientes de incompatibilidad y el formato PDF pues solucionó ese problema. Actualmente el formato PDF es un contenedor que tiene soporte para múltiples formatos. ¿Qué quiere decir eso? Que dentro de un archivo PDF nosotros podemos contener texto, imágenes, video, animaciones, podemos contener elementos de 3D, podemos contener scripts, por ejemplo, de JavaScript que ejecuten tareas automatizadas, y todo esto hace que las posibilidades del formato pues se expandan de forma impresionante, porque básicamente todo lo que nos imaginemos nosotros lo podemos hacer actualmente en el formato PDF. Ahora, por supuesto que existen algunas limitantes que tenemos que tener pues en cuenta. No quiero decir con esto que el formato PDF actualmente sirve para todo, porque de hecho tiene unas limitantes específicamente, por ejemplo, para dispositivos móviles. Tiene limitantes respecto al aspecto de animación, por ejemplo, porque todavía está muy amarrado al formato SWF de Flash, pero es un formato que está en constante evolución. De hecho, es un formato que actualmente no pertenece a Adobe. Es un formato que está administrado actualmente por una entidad que genera este tipo de estándares. Y eso hace entonces que, por ejemplo, actualmente ya se haya lanzado el formato 2 de PDF y que este formato pues ya tenga muchas más capacidades, muchas más opciones, y que permanentemente pues se le sigan agregando esas capacidades. Algo también interesante del formato es su seguridad.
El formato ofrece seguridad en diferentes niveles. Desde el nivel más básico, donde usted quiere mandar un archivo que no es muy complicado, que no tiene información muy sensible, pero pues que de todas formas no quiere que todo el mundo esté revisando ese archivo, entonces simplemente le aplica un password. Puede también agregar, por ejemplo, una firma digital a un archivo PDF, o puede incluso utilizar soluciones ya a nivel de servidor que ofrece Adobe, donde podemos, por ejemplo, tener archivos PDFs que tengan una vida útil. Para una comparación rápida, si ustedes seguramente han visto las películas de Misión Imposible, han visto que ahí siempre al protagonista le mandan un mensaje y ese mensaje se autodestruye. Bueno, sin necesidad del humito y la explosión, actualmente uno puede tomar un archivo PDF e indicarle a ese archivo PDF que tiene una vida útil de 24 horas. Y después de esas 24 horas el archivo no se puede abrir, no se puede leer, es decir, se pierde acceso total a ese archivo. Hay integración actual con sistemas de información a partir de formularios, tiene soporte para scripts y, tal como les voy a mostrar ahora, permite la extracción, perdón, y el reuso del contenido. Entonces, ventajas de este formato: actualmente tiene un amplio soporte. Eso quiere decir que un archivo PDF actualmente se puede leer prácticamente desde cualquier dispositivo. Como les decía, hay ciertas limitantes en algunos casos en los dispositivos móviles por el tamaño de las pantallas, pero técnicamente se puede leer el contenido pues, de un PDF. Permite generar búsquedas, permite un sistema o tiene un sistema de compresión que permite controlar el peso del archivo y es independiente pues, del dispositivo y del sistema operativo con el cual estemos trabajando. Puede ser suficientemente seguro, como estábamos hablando anteriormente, y actualmente el formato PDF es un estándar ISO. Para que tengan una idea de toda la evolución que ha tenido el formato como tal durante todos estos años, todos han sido las diferentes actualizaciones, desde 1993, cuando apareció el formato o la versión 1, hasta el año pasado, donde ya se lanzó la versión 2 de PDF, que es algo bastante nuevo, como les decía, con muchas características que hacen que el formato sea mucho más flexible, mucho más flexible todavía. Personalmente, de hecho, empecé a trabajar con Acrobat desde la versión 2, haciendo unas pruebas, trabajaba para empresas de preprensa, entonces desde esa versión se empezaron a hacer unas pruebas para tomar estos archivos y utilizarlos como archivos estandarizados pues, de impresión. Respecto al software que permite manipular estos archivos PDFs, pues tenemos muchísimas aplicaciones diferentes. De hecho, Adobe tiene algo que se llama la familia de Acrobat DC. Y esto está compuesto por aplicaciones para escritorio, está compuesto por una consola, un sistema que es totalmente web, y está compuesto por aplicaciones móviles. De manera que actualmente nosotros podemos realizar un flujo de trabajo basándonos en este ecosistema con el escritorio o con la aplicación de escritorio, con la consola web y con la aplicación mobile. Podemos trabajar de forma conjunta o simplemente podemos trabajar solamente con la aplicación de escritorio, solamente con la consola o solamente con el dispositivo mobile, como nosotros deseemos. Y estas son las principales aplicaciones. Tenemos la aplicación Acrobat Pro, que seguramente es la aplicación que ustedes más conocen. Si tienen actualmente la suscripción a Creative Cloud, es una aplicación que hace parte de esa suscripción y se puede instalar. Con Acrobat Pro básicamente podemos hacer todo lo que es posible hacer con un PDF en términos normales: creación, lectura, comentario, firma, impresión, etc. También hay una versión un poco más limitada que se llama Acrobat Standard. Es muy similar a Acrobat Professional, pero tiene algunas limitantes, básicamente limitantes orientadas a las tareas de preprensa digital, entre otras, pero esa es como la limitante más específica. Y tenemos también una aplicación que es totalmente gratuita, que es lo que normalmente nosotros denominamos el Reader, que es una aplicación que permite realizar lectura de archivos PDFs, hacer comentarios, firmas y poder imprimir también esos archivos PDFs. Respecto a web, nosotros tenemos una consola que se llama Adobe Document Cloud. Nosotros tenemos acceso a esa consola con nuestra suscripción a Creative Cloud y esto permite que nosotros realicemos muchísimas de las tareas que se realizan normalmente con las aplicaciones de escritorio. Las podemos hacer de forma online con cualquier tipo de dispositivo que nos permita acceder a Internet o que nos permita utilizar un navegador web. Nosotros podemos crear archivos PDFs utilizando el navegador, gestionar archivos PDFs, es decir, por ejemplo, unir archivos PDFs, exportar de Word a PDF o exportar de PDF a Word, realizar algunas ediciones de esos archivos PDFs.
Y también, como parte de Document Cloud, existe un submódulo que se llama Adobe Sign, que nos permite gestionar firmas digitales. Ese asterisco quiere decir simplemente que esas funcionalidades específicas de las que estoy hablando dependen de la suscripción que nosotros tengamos. Entonces, si tenemos una suscripción gratuita, por ejemplo, es decir, si solamente nos registramos y utilizamos nuestro usuario y nuestro password de Adobe, pues entonces van a haber algunas limitantes. Si tenemos la suscripción normal de Creative Cloud, pues entonces vamos a tener más funcionalidades. Y si tenemos, por ejemplo, la versión Enterprise para compañías o para empresas, entonces pues van a haber muchas más funcionalidades. En esas URLs, posteriormente que ustedes estén revisando la grabación, van a poder ver las características pues, de cada uno de estos servicios. Y tenemos también como parte de esta familia de Acrobat en dispositivos móviles las siguientes aplicaciones. Tenemos Acrobat, que es actualmente gratuito. Nuevamente, las funciones van a depender de la suscripción con la cual nosotros tengamos. ¿Por qué? Porque todas estas aplicaciones funcionan con nuestro Adobe ID, es decir, con el usuario y con el password. Entonces, en el momento en el cual nosotros ingresemos a cualquiera de estas aplicaciones, Adobe automáticamente o el servidor de Adobe automáticamente va a identificar si estamos ingresando de forma gratuita o con una suscripción de pago, y eso hace que se activen o deshabiliten ciertas funciones. Existe también una aplicación que se llama Adobe Sign, que nos permite gestionar firmas digitales. Nuevamente, depende de la suscripción que nosotros tengamos. Y existe una aplicación que se llama Adobe Fill and Sign, que nos permite diligenciar y firmar formularios. Entonces, de hecho, también existe una aplicación actualmente que se llama Adobe Scan, que nos permite tomar fotografías a cualquier documento. Eso no lo incluí dentro de la presentación, pero es una aplicación relativamente nueva y muy interesante. Y ese documento automáticamente se digitaliza y se puede convertir a formato PDF. Y ese formato PDF ya se puede utilizar con cualquiera de las otras aplicaciones de las cuales les he estado hablando. Entonces, como les dije desde el principio, actualmente tenemos un ecosistema de aplicaciones de escritorio web y mobile con las cuales nosotros podemos trabajar de forma conjunta o podemos trabajar de forma independiente. Y finalmente, existen por supuesto otras aplicaciones que no son aplicaciones de Adobe, pero que son aplicaciones que permiten realizar tareas específicas en mayor o en menor medida, dependiendo de si es una aplicación gratuita o es una aplicación de pago. Hay muchísimas aplicaciones actualmente con las cuales se pueden trabajar archivos PDFs. De manera que simplemente es cuestión de que ustedes hagan una búsqueda dentro de Google y se van a dar cuenta pues de todas las posibilidades que existen. Yo voy a abrir la aplicación Acrobat Professional. Aquí estamos viendo Adobe Acrobat Pro. Esta es la interfaz para quienes no la hayan utilizado anteriormente. En realidad es una interfaz bastante simple, bastante sencilla. Entre otras cosas, en versiones anteriores la interfaz era bastante compleja y las personas normalmente se tendían a confundir. Entonces, vamos a empezar a ver todo lo que podemos hacer con el formato y con la aplicación. Entonces, actualmente desde Acrobat, si vamos al menú File o al menú Archivo, nos vamos a encontrar con un submenú que se llama Create, y desde acá nosotros podemos crear archivos PDFs de todas estas formas posibles. A partir de un archivo, si hacemos una captura de pantalla, si tenemos conectado un escáner, podemos realizar una digitalización y automáticamente entonces el resultado de esa digitalización es un archivo PDF. Podemos crear un archivo PDF desde un sitio web. Por ejemplo, si vemos un documento, si vemos una página que tenga información importante y que queremos mantener, pues podemos entonces mediante este comando crear un archivo PDF de esa URL. Simplemente seleccionamos e indicamos la URL en esta casilla y ya estamos pues capturando esa información como PDF. En fin, hay muchísimas formas de crear un archivo PDF. Entonces voy a hacer una creación aquí sencilla utilizando este comando de creación de archivo, de PDF desde un archivo. Y vamos a utilizar, por ejemplo, esta que es una imagen. Hay muchísimos formatos actualmente que se pueden seleccionar mediante este comando y convertir a PDF. Y aquí ya tenemos un archivo PDF. Entonces miren lo simple, miren lo sencillo que resulta realizar actualmente una conversión a formato PDF. Esto lo podemos hacer con formatos de Word, con formatos de Office, con muchos formatos de imágenes, con formatos de texto, con formatos de archivos gráficos, por ejemplo. Simplemente indicarle a Acrobat
mediante este comando, pues que vamos a generar un archivo PDF. Ahora, en la parte derecha de Acrobat, nosotros vamos a encontrar una serie de atajos atajos rápidos, perdón, o shortcuts de las tareas que normalmente utilizamos con mayor frecuencia. Por ejemplo, crear un PDF, editar un PDF, exportar un PDF, etc. Y si venimos a este menú que se llama Tools o a esta pestaña, entonces todos los comandos que hacen parte de Acrobat Professional están organizados de forma lógica. Los formatos de creación y edición, perdón, las tareas de creación y edición, las tareas de revisión y aprobación, de formularios, etcétera, etcétera. Si ustedes abren actualmente el Acrobat Reader, se van a dar cuenta que la interfaz es bastante simple, bastante similar a la interfaz de Acrobat Professional, con la diferencia de que algunas funcionalidades, cuando ustedes las utilizan, pues le va a salir un mensaje que le indican que va a necesitar utilizar Acrobat Professional pues, para esa tarea. Yo voy a cerrar acá. Y hay otra aplicación, por si ustedes la han utilizado anteriormente, que se llama el Distiller. Es una aplicación que también permite generar archivos PDFs, pero es una aplicación para flujos de trabajo muy antigua. De hecho, es probable que en versiones posteriores esta aplicación ni siquiera aparezca, porque es una aplicación que está muy orientada a flujos de trabajo para artes gráficas y necesitaba pues que inicialmente se generara un archivo PostScript, etcétera, etcétera. Entonces, actualmente cada vez es menos utilizada pues esta aplicación. También podemos generar archivos PDFs, por ejemplo, directamente desde un documento de Word. Vamos a abrir rápidamente, de hecho, desde cualquier documento de cualquier aplicación de Office. Entonces, aquí, por ejemplo, tengo abierto este documento, que es un documento de Word. Y normalmente cuando nosotros instalamos Acrobat, entonces automáticamente aparece un menú que se llama Acrobat. Entonces, selecciono ese archivo de Acrobat, perdón, selecciono ese menú de Acrobat y aquí me aparecen dos tareas. Uno para configurar las preferencias y otro simplemente para realizar la creación a formato PDF. Hago un clic y me pregunta Acrobat si yo quiero crear este archivo PDF, las características del servicio cloud de Adobe o si quiero crearlo simplemente con las características de Office. Entonces, en este caso voy a crearlo con las características de Office, entonces hago clic en el botón No. Y aquí me pregunta dónde voy a guardarlo. Si por algún motivo esta pestaña no les aparece en las aplicaciones de Office, entonces bajo el menú File, ustedes simplemente le dicen salvar como o guardar como. Y dentro de estas opciones también van a encontrar la opción de formato PDF. Entonces, esta es no voy a hacer el proceso de exportación en este caso, pero lo que quiero mostrar acá es que pues, se puede crear un archivo PDF desde cualquier aplicación. Y por acá tenemos un archivo de aplicaciones de Adobe. Por ejemplo, abramos este archivo que es de InDesign para las personas que trabajan pues ya con archivos con esta aplicación. Este proceso que voy a mostrar es muy similar en todas las aplicaciones de Adobe, por lo menos las que están orientadas pues a este tipo de documentos como Illustrator, Photoshop, incluso pues esta aplicación pues de InDesign. Entonces, voy a utilizar el atajo de teclado para exportación, comando E o control E. Y desde este menú nosotros tenemos actualmente dos opciones para exportar a formato PDF. Puedo exportar a formato PDF interactivo, ahora les muestro un ejemplo de este tipo de archivos, o si es un formato para impresión comercial, entonces selecciono la opción de PDF para impresión comercial, que es este Print. Hago clic en el botón Save o Guardar y me abre esta ventana, que es la misma ventana, por lo menos muy similar a la que ustedes van a obtener en cualquier aplicación de Adobe con la cual vayan a exportar a formato PDF para impresión. Lo primero que vamos a encontrar acá son unos presets, y esos presets son unos estándares actuales que dependen del tipo de archivo con el cual estamos trabajando y específicamente el sistema de impresión o el flujo de impresión con el cual trabajemos. Por ejemplo, el sistema PDF X en general es el estándar para impresión. Pero la versión 1A es una versión que es la más restringida, la más limitada, en el sentido de que solamente soporta, por ejemplo, el formato CMYK de color, las imágenes tienen unas resoluciones específicas, etc. Mientras que los otros formatos, algunos, por ejemplo, aceptan otros formatos de color diferentes, otros aceptan, por ejemplo, que hayan diferentes tipos de enlaces a las imágenes, como unos enlaces que se llaman OPI, etc. Entonces, por ejemplo, si selecciono el formato PFX 1A y venimos a las opciones de color, nos vamos a dar cuenta que
va a haber una conversión de todos los colores que hagan parte de este documento al espacio destino, y en este caso el espacio destino es CMYK. En pocas palabras, este documento o todos los colores de los elementos que hacen parte de este documento se van a convertir a CMYK. Esto es por el estándar en particular 1A. Puedo controlar la compresión, esto me controla también el tamaño de archivo. En este caso, pues aquí tenemos las opciones de resolución. Puedo controlar características de seguridad si quiero, etcétera, etcétera. Entonces, de hecho, en este caso, cuando selecciono la opción de seguridad, para que lo tengan en cuenta, no puedo realmente activar ninguna opción de password, y esto es porque este estándar en particular, el PDFX1A, no permite estos passwords porque son una característica que normalmente genera inconvenientes en los sistemas de impresión. Cuando llega el archivo, por ejemplo, a la empresa que va a realizar el proceso de impresión, solía pasar que nadie conocía el password, entonces no se podía realizar pues el proceso de impresión. Finalmente simplemente hago clic en el botón de exportación y pues ya lo que vamos a obtener de forma rápida es un archivo PDF que además es un archivo seguro teniendo en cuenta pues el estándar con el cual nosotros trabajamos, que es básicamente este archivo que tenemos acá. Todos los elementos se convierten, si revisáramos los elementos que hacen parte de este documento, pues todos son elementos que están en CMYK. Adicionalmente, nosotros podemos hacer un proceso inverso. Pues este ya es un tipo de recurso de cuando no tenemos el archivo original o se ha perdido el archivo original. Me explico. Por ejemplo, yo aquí tengo un archivo que originalmente era un archivo de Word. Y supongan que necesitamos por algún motivo el documento original en Word y no aparece. Se perdió el documento original, necesitamos hacer ediciones y necesitamos que esas ediciones sean en Word. Entonces, actualmente Acrobat tiene un filtro de exportación muy interesante porque se acerca mucho, de hecho, al documento original, dependiendo, por supuesto, la estructura de ese documento. Como yo sé que este es un documento de Word, entonces lo exporto pues a formato Word. Si supiera que ese es o si tuviera un documento que tiene una estructura más de hoja de cálculo, entonces yo realizaría el proceso con esta opción, Spreadsheet, o una presentación de PowerPoint. En fin, depende pues de la estructura del documento o si estamos seguros que ese documento fue creado en Word, en PowerPoint o en Excel. En este caso, sé que este documento fue de Word, entonces hago clic en la opción de Word y vamos a guardarlo en esta carpeta. Hago clic en el botón Save o Guardar. Hay opciones de configuración pues de cómo convertir este documento, pero pues aquí por tiempo pues no voy a ponerme a configurar nada. Y observen que aquí tenemos el documento de Word. De hecho voy a cerrarlo porque creo que anteriormente ya había abierto otro, pero voy a asegurarme de abrir justamente el que acabo de exportar. Y aquí tenemos el documento de Word. Observen que está correctamente exportado y de hecho yo conozco el documento original. Esto es bastante cercano al documento original. Nuevamente, como se estarán imaginando, depende mucho, por supuesto, de la estructura original del documento. Si tenemos un documento original de Word, pero con una estructura muy compleja, pues seguramente la exportación no va a ser casi perfecta como lo que obtuvimos en este caso. Va a depender muchísimo, insisto, de la exportación. Y esto mismo que acabo de hacer con Word, se puede hacer con documentos como les decía, de PowerPoint, o que fueron generados con PowerPoint, o que fueron generados con Excel, etcétera, etcétera. Después de que nosotros tenemos un archivo PDF ya creado, entonces nosotros también podemos hacer ediciones a ese archivo. En este caso, el ejemplo es, no necesitamos el documento original, pero el documento original no aparece de todas formas, pero necesitamos hacer un pequeño cambio dentro de este documento. Si los cambios ya son cambios estructurales, es que yo quiero que este texto aparezca más hacia la derecha, que esta imagen no sea sino otra, o esta imagen aparezca en la parte inferior, o esto no esté en una sola columna, sino en dos columnas. Aunque es posible hacer esos cambios dentro de Acrobat, en este caso sí es preferible referirse al documento original o crear el documento nuevamente desde cero, muchas veces, ¿ok? Entonces, si bien estas funcionalidades son relativamente potentes, Acrobat no es una aplicación que fuera diseñada desde cero para manipulación de archivos. Por lo tanto, si ustedes van a tratar de hacer manipulación de archivos dentro de esta aplicación, se van a dar cuenta que no va a tener la misma flexibilidad que si ustedes trabajan con las aplicaciones originales. Pero de todas formas, es posible realizar ediciones a los archivos PDFs. Entonces, aquí en el área de atajos de teclado,
perdón, de atajos de Acrobat, van a encontrar un comando que se llama editar PDF. Si no lo encuentran en esta parte, entonces, como siempre, vamos a ir a esta pestaña Tools o Herramientas. Y aquí vamos a encontrar en la sección de Creación y Edición también la opción para editar PDFs. Entonces, de hecho, yo puedo agregar estas tareas, las puedo agregar a esta sección de atajos, simplemente haciendo clic sobre esta flecha y seleccionar esta opción de agregar ese shortcut o ese atajo. Y después yo puedo eliminar ese atajo si ya no lo necesito. En este caso, entonces voy a hacer clic en este botón de editar PDFs y esto automáticamente me ingresa entonces aquí a una interfaz que es de edición. Si yo quiero salir de esta interfaz porque me equivoqué, etcétera, entonces simplemente hago clic sobre este pequeño icono. Entonces, por ejemplo, voy a cerrar y voy a entrar nuevamente a la opción de editar PDF. Y miren todas las posibles ediciones que nosotros podemos realizar a los archivos PDFs. Podemos hacer ediciones generales de texto, ediciones de imágenes, que incluyen recortar la imagen, reemplazar la imagen, editar la imagen de forma externa con otra aplicación como Photoshop. Puedo agregar vínculos a las imágenes o a cualquier sección del archivo PDF, vínculos a otros documentos, vínculos a sitios web, etcétera. Esto ya hace un poco de las características interactivas que puedo agregar a un archivo PDF. Puedo recortar páginas. Esto se suele utilizar mucho en las áreas de diseño, porque tenemos un documento de pronto muy grande y queremos imprimir solamente una sección, entonces simplemente hacemos un proceso de recorte. Podemos agregar encabezados y pie de páginas a los documentos. Por ejemplo, cuando tenemos un documento de 30 páginas y se nos olvidó que necesitábamos una imagen de encabezado o un texto de encabezado, eso lo podemos agregar posteriormente. Podemos agregar marcas de agua, etcétera, etcétera. Básicamente se pueden hacer muchos tipos pues, de edición. Entonces, algo sencillo es que suponga que necesitamos actualizar esta fecha de 2009 y vamos a reemplazarla por 2018. Importante, cuando hacemos este tipo de ediciones de texto, la fuente original con la cual fue editado este texto debe estar instalada en nuestro computador. En versiones muy viejas de Acrobat eso no era posible, eso no era necesario, pero posteriormente por temas legales, entonces ya Acrobat incluyó esa limitante que debe estar instalada pues la fuente para que yo pueda hacer ediciones. También puedo editar la imagen, por ejemplo selecciono esta imagen y podría por supuesto escalarla, rotarla, qué sé yo. Puedo editarla también con Photoshop. Es decir, que si selecciono esta opción, entonces se va a abrir la aplicación Photoshop, yo puedo hacer la edición correspondiente, vuelvo a Acrobat después de guardar las ediciones y los cambios pues ya se van a mantenerse guardados. Por ejemplo, vamos a convertir esta imagen a escala de grises. Voy a guardar los cambios, vuelvo a Acrobat y miren que la imagen se convirtió a escala de grises o hubiese hecho pues cualquier otro tipo de cambio. Entonces, nuevamente, se pueden hacer más cambios. Aquí por tema de tiempo, pues no puedo mostrar todas las ediciones que puedo hacer, pero tengan en cuenta primero que las herramientas no van a ser tan flexibles como las herramientas que ustedes van a encontrar en las aplicaciones originales o en las aplicaciones en las cuales se creó el documento. Y también tengan en cuenta que por seguridad de estos documentos, es decir, por no cometer errores, también es preferible siempre trabajar con los documentos originales siempre que estén disponibles. Voy a cerrar esta interfaz de edición, voy a ir nuevamente a la opción de Tools o Herramientas. Y por acá tenemos un botón que se llama Rich Media. Entonces yo voy a hacer clic sobre ese botón y automáticamente se abre esta interfaz que corresponde a esta opción de Rich Media. Siempre que entremos a cualquier tarea, miren que la interfaz general parece similar, pero lo que cambian son estas herramientas y en esta parte me puedo dar cuenta cuál es la interfaz en la cual me encuentro en este momento. Desde acá podemos agregar elementos de 3D. Esto es súper interesante porque a partir de botones nosotros podemos, por ejemplo, configurar que se visualicen ciertas vistas de ese 3D. Podemos agregar botones, sonido, agregar películas en formato SWF, aunque sabemos que es un formato que cada vez tiene menos soporte, entonces es una de las posibles actualizaciones que va a tener tanto el formato como tal, como la aplicación posteriormente. Podemos agregar video, por ejemplo, voy a hacer clic en esta opción de video y quiero agregar un video justamente en esta ventana, entonces vamos a seleccionar ese video. Por ejemplo aquí. Vamos a decirle OK.
hay más opciones de configuración nuevamente, pero por tiempo pues no lo voy a activar. Y después yo lo que hago es salir de esta interfaz, aunque no es totalmente necesario, con la herramienta mano, hago un clic sobre el video para verificar que esté funcionando. Bueno, ahí por ejemplo ya está funcionando el video que acabo de realizar. Y podría, por ejemplo, también agregar en esta misma opción, a ver, vamos aquí a las opciones de herramientas, en esa opción de Rich Media, también podría agregar un botón y hacer que ese botón sea el que controle ese video. Entonces, observen que acabo de agregar ese botón con la herramienta de botón y luego voy a hacer clic en esta opción que se llama All Properties para configurar las propiedades de ese botón. Y desde estas casillas nosotros podemos configurar la apariencia del botón, las opciones que pueda tener el botón e incluso las acciones que controlan este elemento interactivo que yo acabo de crear. Por ejemplo, dentro de las acciones, yo podría decirle que ejecute un sonido o que ejecute un elemento multimedia. Es decir, yo podría controlar este video con ese botón. Entonces, le voy a decir que controle este video, que es el único que se encuentra dentro de la aplicación actualmente. Aquí ya está la tarea agregada para ese botón. Y luego simplemente hago clic sobre el botón y automáticamente se empezaría pues a ejecutar el video o el audio o el elemento que yo haya configurado. Ahora, voy a cerrar este archivo PDF. Bueno, entonces voy a cerrar estas aplicaciones. Ok, y algo importante respecto a los archivos PDFs que contengan elementos interactivos es lo siguiente. Si bien, como les mostré dentro de Acrobat, es posible agregar muchas características interactivas, suele ser mucho más flexible, mucho más rápido y solemos obtener mejores resultados si nosotros realizamos archivos PDFs interactivos utilizando la aplicación InDesign. Entonces voy a abrir un archivo de InDesign que ya tengo preparado, no les puedo mostrar aquí por tiempo pues todas las tareas que se pueden realizar, pero voy a mostrarles el archivo y voy a realizar el proceso para que miren algunas características interactivas que se pueden agregar a los archivos desde InDesign para exportarlos a formato PDF. Tengo aquí un documento de InDesign, que es un documento que se creó pensando pues en un documento interactivo, entonces le agregaron características utilizando las funciones interactivas que tiene InDesign. Desde InDesign podemos configurar botones, agregar audio, video, incluso animaciones, pero esas animaciones no son compatibles con el formato PDF, entonces hay que tener en cuenta eso cuando estamos haciendo el archivo desde InDesign. Voy a realizar el proceso de exportación con el mismo comando de exportación que utilicé hace un rato cuando exporté desde InDesign un archivo para impresión, pero como este no es un documento para impresión, entonces voy a seleccionar una opción que se llama PDF interactivo. Aquí simplemente la selecciono, hago clic en el botón Save o guardar. Las opciones que hay son muy sencillas, por ahora simplemente voy a hacer clic en el botón Export o exportar. Y después de que se realiza ese proceso de exportación, entonces voy a abrir este documento, pero lo voy a abrir directamente desde Acrobat. Ya tengo este archivo PDF que fue exportado desde InDesign utilizando simplemente pues el filtro de exportación, pero el filtro para PDF interactivo. Recuerden, dentro de InDesign unas tareas pues de agregar elementos, video, audio, etcétera. Eso pues por supuesto no lo he mostrado, pero voy a abrir entonces ese archivo directamente con Acrobat. Voy a mostrar este documento en pantalla completa. Y aquí tenemos por ejemplo un menú. Entonces voy a ir a la sección de Amazonía. Lo que hago es un clic sobre esa parte o sobre esa sección. Esto me lleva a la página correspondiente. Aquí tenemos unos botones. Observen que los botones pues generan unas acciones o unas tareas. Lo que no hay es animación. Aquí también. Aquí tenemos un audio. En este caso, pues dada la configuración que tengo en el computador, si hago clic, pues el audio no se escucha, pero debería funcionar correctamente. Y aquí tenemos un video que simplemente si hago clic, pues el video también se va a ejecutar de forma normal. Voy a pasar a la siguiente página. Por acá tenemos algo así como un slideshow. Todo esto fue generado desde InDesign. También es posible hacerlo desde Acrobat, pero tengan en cuenta
pues que, como les decía, es mucho más flexible hacerlo en esta parte. Aquí tenemos un mapa que es interactivo. Si hago clic sobre cualquiera de estos pines, entonces aparece la información correspondiente. Y todo esto, recuerden, fueron características interactivas que agregué directamente desde InDesign. Entonces, lo que les quiero resumir aquí respecto a lo que se puede hacer en InDesign o lo que se puede hacer directamente desde Acrobat es que en las dos se puede obtener básicamente el mismo resultado, pero va a ser mucho más sencillo y va a ser mucho más flexible el trabajo y más rápido si lo hacemos desde InDesign, hablando específicamente en términos de características interactivas. Muchas de las tareas que les he estado mostrando hasta ahora utilizando la aplicación de Adobe Acrobat se pueden realizar también directamente desde una consola web, con la ventaja de que en cualquier computador en el cual nosotros tengamos acceso, simplemente nos sentamos, realizamos el ingreso con nuestro usuario y con nuestro password y podríamos hacer, por ejemplo, crear PDFs, exportar PDFs, hacer firmas, solicitud de firmas digitales, etc. Entonces voy a ingresar a esta URL que es documents.adobe.com. Dentro de esta URL, yo ya hice mi inicio, por eso en esta parte pues ya aparece mi nombre, pero si ingresan la primera vez, pues les va a pedir su usuario y su password de Adobe, ¿ok? Cuando ingresan a esta página, nosotros tenemos dos columnas, una columna que se llama Servicios de PDF y otra columna que se llama Adobe Sign. Dentro de Servicios de PDF, nosotros vamos a encontrar normalmente las tareas más comunes que ejecutamos directamente dentro de Acrobat. Por ejemplo, administración de archivos, exportación de archivos, creación de archivos desde otros formatos, combinar los archivos, rellenar y firmar, enviar y llevar un registro u organizar páginas de archivos PDFs. Entonces, si yo voy, por ejemplo, en la opción de administración de archivos, vamos a encontrar básicamente la forma de acceder a un espacio de almacenamiento que nosotros tenemos cuando tenemos la suscripción a Acrobat o cuando tenemos la suscripción completa a Creative Cloud. Ese espacio de almacenamiento, si es gratuito, o sea, si no tenemos la versión pagada, es de 2 gigas. Si es la versión pagada, es de 100 gigabytes. Es decir, podemos tener 100 gigas en archivos PDFs o en otros formatos, de hecho, aquí almacenados. No lo mostré dentro de Acrobat, pero actualmente dentro de Acrobat, si nosotros ingresamos y trabajamos con Acrobat, desde Acrobat podemos guardar directamente en este espacio de almacenamiento de Document Cloud. Esto es básicamente como un Dropbox, pero es directamente de Adobe y está enlazado pues con las diferentes funciones de Acrobat. Entonces aquí tenemos los archivos recientes, los archivos que le hemos enviado a otras personas y nuestro espacio de almacenamiento de Document Cloud. Entonces vamos a realizar una tarea, por ejemplo, de exportación. Entonces simplemente selecciono aquí la opción de Export o Exportar PDF. Y él me dice, seleccione el archivo PDF a partir del cual usted quiere exportar, por ejemplo, a Word, como lo que mostré desde Acrobat. Entonces hago clic en ese botón y observen que yo puedo elegir un archivo desde mi computador o un archivo desde el servicio de Document Cloud. Entonces, si selecciono el servicio de Document Cloud, yo aquí ya tengo unas carpetas, pero yo voy a seleccionar la opción de mi computador. Vamos a buscar entonces un archivo PDF, en este caso este archivo. Hago clic en el botón Open. Y desde acá entonces le voy a decir, voy a tomar este archivo PDF y lo voy a exportar a Word. Como hay un proceso aquí de reconocimiento de caracteres, entonces es buena idea seleccionar el lenguaje correspondiente, en este caso español. Y hago clic en el proceso de exportar este documento. Y observen entonces que desde un archivo PDF estamos realizando el proceso de exportación a Word. Podría hacerlo desde el PDF, exportar, por ejemplo, a PowerPoint o exportar, por ejemplo, a Excel. Después de que se realiza el proceso de exportación, miren, tengo un archivo con extensión docx de Word. Puedo descargar el archivo o puedo abrir ese archivo directamente dentro de la consola, es decir, dentro del navegador. Observen que aquí tenemos el archivo y podemos realizar tareas correspondientes a este archivo, que recuerden, actualmente es un archivo de Word. Puedo realizar el proceso inverso, que es cargar un archivo de Word y convertirlo a formato PDF. Esto lo hago con esta opción. Pero pues en este caso por tiempo no voy a mostrar todas las tareas, sin embargo son tareas que son muy fáciles de seguir porque la interfaz es muy sencilla. Y en la parte derecha vamos a tener una sección que se llama Adobe Sign. Esta es una versión bastante simple y bastante sencilla con la cual nosotros podemos manejar firmas digitales, ya sea que recibamos las firmas o ya sea que nosotros
mandemos, por ejemplo, un documento para que otra persona firme de forma digital, supongan un contrato de un trabajo que nosotros estemos realizando. Entonces nosotros hacemos nuestro contrato y se lo enviamos a la persona para que realice ese proceso de firma digital. Tengan en cuenta que las firmas digitales en la mayoría de los países del mundo, incluyendo en Colombia, ya son aceptadas de forma legal. Es decir, que tienen el mismo alcance legal que si una persona firma físicamente un papel o un documento. De hecho, actualmente es más fácil, como ustedes se imaginarán, es más fácil que alguien firme de forma fraudulenta un papel físico a que firme de forma fraudulenta un documento digital. Entonces, yo voy a hacer clic aquí en el botón Send for Signature o enviar para firmas y esto me lleva a otra URL donde yo puedo hacer toda esta gestión de firma digital. Entonces miren que el proceso es muy simple. Voy a enviar un documento para que me lo firme una persona que tiene este email. Yo puedo de hecho hacer que un documento lo firmen varias personas, simplemente escribo los diferentes emails correspondientes. En esta parte nosotros podemos definir si necesitamos, cuál es el nivel de autenticación que vamos a utilizar para este documento que vamos a enviar a firmar. Con esta versión de Sign tenemos dos opciones, la versión de autenticación mediante un email, es decir, que la persona, por ejemplo, si le estamos enviando este email a una persona que es 001expert@gmail.com es su correo, entonces el hecho de que esa persona acceda a su correo, ya eso es un proceso de autenticación, porque supone que otra persona no va a tener acceso a su correo. También podemos tener un sistema de autenticación basado en un password y, por ejemplo, en la versión corporativa o enterprise de Adobe Sign, los sistemas de autenticación disponibles ya son muchos más. Podemos autenticar, por ejemplo, mediante una red social como Facebook. Podemos autenticar con un código que se envía al celular, que eso lo están utilizando mucho los bancos actualmente. Podemos autenticar, por ejemplo, en Estados Unidos hay un proceso de autenticación que es basado en la seguridad social, etc. Bien, ahora voy a agregar aquí un archivo para esa firma digital. Aquí ya tenemos más opciones desde donde yo puedo elegir ese archivo. Yo puedo elegir ese archivo almacenado en Dropbox, en Google Drive, en el servicio Box de Microsoft, en Document Cloud o desde mi computador. Cualquiera de estas opciones o servicios que yo elija, pues simplemente él me va a pedir un proceso de autenticación. Yo voy a cargar ese documento directamente desde mi computador. Entonces vamos a seleccionar, por ejemplo, este que es un archivo sencillo. Hago clic en el botón Open. Y aquí ya hemos cargado el archivo PDF. En este caso no voy a crear campos de formulario, pero yo podría crear campos de formulario directamente acá, marcando esta casilla mediante una interfaz que me aparece dentro de esta consola. Por tiempo no lo voy a hacer, pero es posible entonces hacer un campo, por ejemplo, para que la persona escriba el nombre, para que escriba el email, etcétera, etcétera. Aquí solamente le voy a decir que firme. Vamos a decir que este proceso se llama contrato expert. Hago clic en el botón Send o enviar y empieza ese proceso de autenticación, de firma digital. Entonces, aquí me aparece un mensaje que me está diciendo, listo, ya le enviamos ese documento a la persona pues, que tenga ese correo que nosotros escribimos acá y simplemente estamos en espera de que esta persona firme. Entonces, yo voy a ir a mi correo y aquí estoy haciendo un medio inception de firmas digitales, es decir, me estoy mandando yo mismo a firmar, pero con otra cuenta de correo. Entonces, voy a seleccionar este correo y este es el correo que recibe la persona a la que yo le mandé pues este correo. Entiendan pues que es un poquito Inception, como les decía, pero básicamente este es el receptor del correo que yo envié anteriormente. Voy a copiar este link, no lo voy a abrir directamente porque lo abriría entonces dentro de este navegador donde estoy autenticado como la persona que inició el proceso. Y voy a abrir otro navegador, en este caso Safari, y voy a pegar esta URL para realizar el proceso de firma. Entonces, en esta URL está el receptor del documento, la persona que tiene que firmar, Marlon 2. Cuando la persona abre, lo primero que hay que tener en cuenta acá, y es muy importante, es que la persona que recibe este documento para firmar no necesita tener ni Credit Cloud, no tiene que tener ni siquiera un Adobe ID. No tiene que tener ni saber absolutamente nada de Adobe. Entonces, aquí hay un botón que dice Start o iniciar el proceso. La persona hace un clic y observen que aquí de forma automática aparecen dos campos. El campo con el email y el campo con
el campo pues, para agregar la firma. Entonces, hago un clic y me aparecen estas opciones para agregar esa firma. Yo puedo escribir la firma, puedo dibujar la firma, puedo cargar una imagen de la firma, o esto que es bastante interesante, yo digito el número telefónico, funciona de hecho para Latinoamérica. Ustedes buscan el país en este menú desplegable, escriben el número de celular o el dispositivo móvil, envían, y esto hace que nosotros podamos dibujar la firma en nuestro dispositivo móvil y automáticamente esa firma aparece aquí en este navegador. En este caso yo voy a cargar una imagen. Vamos a cargar, por ejemplo, esta imagen, que es la firma. Hago clic en el botón Apply, perdón, me faltó diligenciar este campo. Hago clic en el botón Apply y ya tengo entonces listo el documento con este símbolo, que en realidad esto es un símbolo visual más que la firma como tal, el correo, y el proceso de firmar digitalmente este documento es cuando yo hago clic sobre este botón, click to sign, o haga un clic para firmar. En ese preciso momento ya se hizo la firma del documento. Recuerden, el simbolito, la imagen es simplemente un tema visual por costumbre, porque nosotros estamos acostumbrados pues a ver la firma, pero en realidad la firma digital es simplemente un código que se le agrega a ese documento, que hace un rastreo de ese documento o permite hacer un rastreo de ese documento. Entonces voy a volver a Chrome, es decir, vuelvo a ser Marlon 1, el que envió el documento a firmar, y yo voy a hacer clic sobre este menú de Manage o Administración para verificar qué ha pasado con los documentos que yo envié a firmar. Entonces, estos son todos los documentos que yo he enviado. Aquí son algunos, de hecho, estos son los que me enviaron a mí y no he firmado, faltan por firmar. Estos son los que he enviado, han salido para firmar. Estos son los que ya han sido firmados y así sucesivamente. Este fue el documento, de hecho, que acabo de enviar porque se llama Contrato Expert. Entonces voy a ver el historial de este documento y aquí aparece que este documento fue creado por esta persona, se le envió a esta persona para que firmara, esta persona vio el documento y posteriormente esta persona firmó el documento. Entonces miren que si esa persona que recibió el documento no lo quiso firmar y luego dijo que es que no vio el documento o no recibió el documento, nosotros aquí estamos seguros que esa persona sí vio el documento. Si no lo firmó fue porque no quiso. En este caso, pues la persona vio el documento y también lo firmó. Y finalmente, todos esos procesos que les he estado mostrando hasta el momento son procesos que también se pueden hacer actualmente desde un dispositivo móvil. Entonces voy a conectarme aquí rápidamente a mi computador y desde acá nosotros tenemos diferentes aplicaciones móviles. Entre ellas tenemos Acrobat, Adobe Fill and Sign y Adobe Sign. Acrobat nos permite leer archivos PDFs, agregar comentarios a archivos PDFs. Esos archivos PDFs yo los puedo acceder desde Document Cloud, desde Dropbox, desde otros servicios remotos también. Si nosotros seleccionamos un archivo, vamos a seleccionar, por ejemplo, voy a ver si tengo aquí un archivo PDF disponible. Por ejemplo, este archivo PDF. Entonces voy a seleccionar este botón de la parte superior izquierda y observen que las tareas son las mismas tareas comunes que nosotros vimos desde la aplicación de escritorio y son las mismas tareas que nosotros vimos desde la interfaz web. Entonces podemos comentar, podemos organizar PDFs, podemos exportar desde este PDF a Excel, a Word, etcétera. Podemos rellenar y firmar, etcétera. La otra aplicación mobile es Adobe Fill and Sign y esta aplicación nos permite tomar, por ejemplo, un formulario que resultó de, nosotros, por ejemplo, vimos un formulario impreso, entonces le tomamos una foto, abrimos esa imagen con esta aplicación, la convertimos a formato PDF y posteriormente desde aquí nosotros podemos diligenciar los campos aun cuando ese PDF no tenga campos activos. Y finalmente tenemos la aplicación Adobe Sign, que es la aplicación que nos permite firmar documentos que nosotros hayamos recibido, como el documento, por ejemplo, que envié anteriormente, o también podemos enviarle un documento a otra persona para que firme, es decir, el mismo proceso que hice desde la consola web. Entonces miren que acá simplemente lo que tenemos que hacer es seleccionar el documento que necesitamos enviar para firmar. Voy a seleccionar un documento cualquiera aquí rápidamente. No tengo aquí ninguno, perdón. Aquí sí, no, esta es una imagen, pero también esa imagen la podríamos convertir a
a PDF. Miren que él incluso la acepta porque él la convierte a formato PDF. Indicamos a quién le vamos a enviar ese archivo PDF 001 expert@gmail.com, creo que era. Entonces ya definimos el documento que vamos a enviar, ya definimos a quién se lo vamos a enviar. No voy a personalizar el mensaje, las diferentes opciones que nosotros necesitemos configurar y ya aquí tenemos una opción que se llama Send o enviar y entonces hemos enviado o estamos enviando este documento para firma digital. Recuerden, es el mismo proceso que yo realicé desde la consola web. Entonces, para resumir lo que les he mostrado hoy, tenemos un formato que es un formato muy maduro, un formato que ya lleva muchísimo tiempo y que ha estado evolucionando muchísimo. Tenemos una serie de aplicaciones que podemos utilizar para trabajar con este formato. Tenemos las aplicaciones de escritorio, tenemos nuestra consola web y tenemos nuestras aplicaciones móviles. Interesante el hecho de que podemos utilizar cualquiera de estos tipos de aplicaciones, tanto de escritorio como desde la interfaz web o desde dispositivos móviles de forma independiente. Es decir, casi que muchas de las tareas yo las podría hacer sencillamente desde mi celular. Y como se pueden dar cuenta, pues actualmente el uso del formato como tal es muy variado. O sea, tenemos muchos usos diferentes actuales con los cuales nosotros podemos desde simplemente enviar un documento para revisión. Me salté la parte, por ejemplo, de comentariado, de comentarios dentro de los documentos, que son flujos simplemente de revisión de documentos, se utiliza mucho para diseño gráfico. O podemos utilizar el formato PDF para enviar de forma segura nuestros archivos de gráficos, por ejemplo, para impresión o para contratos de documentos tal como les estaba mostrando anteriormente.